Kevin Johansen nació en una base militar en Alaska, donde pasó sus primeros años de infancia. Por sus padres, recibió desde chico el interés por los libros y la música, con los que se nutrió de las raíces del norte y sur del continente americano. Los años en Buenos Aires y Nueva York fueron formando su voz grave, cálida y su modo de componer, y una lengua que explora los cruces de sentido del castellano y el inglés con ingenio y humor. De Nada fue el primer disco de un estilo ecléctico, desgenerado, un nuevo modo de fusionar música popular latinoamericana con pop, country o folk, que lo convirtió de inmediato en un artista de culto, celebrado por la crítica. Sus siguientes trabajos de estudio, Sur o No Sur, Citizen, Logo y Vi, muestran la consolidación de una búsqueda personal, un modo de mirar e indagar la tradición, la cultura y la diversidad que nos forma como sujetos. En compañía del dibujante Liniers, Johansen llevó a sus conciertos el encuentro de la música y dibujos en vivo, que continuó en la edición del libro Ups y el CD-DVD Vivo en Buenos Aires. Señoras y señores, con nosotros, Kevin Johansen. Bueno, tomaría un mate. Bueno, vos sabés, Kevin, que para mí hay un viaje esencial en mi vida, que es el que motivó mi primer película, Mirta de Liniers a Estambul, y que obviamente me lleva a pensar en Kevin de Alaska Colegiales, que es como un viaje inverso, ¿no? Tal cual, sí, sí, es, yo lo llamo una hermosa metáfora, ¿viste? La que me tocó, porque ser casi literalmente bipolar, de madre argentinísima, que fue la que me tocó, y un viejo gringuísimo, como una especie de cordobés norteamericano, ¿viste? Del medio oeste, típico. Es una hermosa metáfora, digamos, ¿no? Y con todas las vueltas locas de la vida que me tocaron, sobre todo en mi infancia, ¿no? Porque por ahí hay como una especie de mitología que dice, el hombre de mundo, ¿viste? Y el tipo viajado. Y en realidad sí, obvio que sí, fue viajado, porque viajar en los años 60 de Alaska a Buenos Aires era algo llamativo, pero fue mi infancia mucho lo del viaje, y fue mucha responsabilidad de mi madre, más que nada. Después, en realidad, cuando llego acá a los 12 años, ya, digamos, me afinqué de algún modo. ¿Y cómo fue este encuentro de una argentina y un norteamericano? Mira, mi vieja era una muchacha que fue criada en una familia laburante. Mis abuelos vendían medias en el barrio de Colegiales, Belgrano. Ajá. Y le fue bien, digamos, laburando, ¿no? Años 30, 40. Mi vieja nació en el 42, creo, y ella resultó ser el bocho de la familia. Ella era de 2 hermanos, la mayor, y mi tío era menor, el hermanito de ella. Y ella resultó ser un bocho en una escuela de monjas, la Misericordia de Belgrano, que le decían la miseria gorda. Sí, yo lo sé por Flores. En mi barrio estaba también a la vuelta de donde nació el Papa Francisco. Ahí va, tal cual. Bueno, y de algún modo la historia familiar dice que, bueno, como era un bocho, a los 16 años ya hablaba muy bien el inglés, hablaba muy bien el francés, y pintaba para ser becada, para estudiar algo que para la época era bastante llamativo, y mis abuelos eran bastante conservadores, y como era la época, digamos, bastante machistas, bastante todo, ¿no? Acentuadamente conservadores, por decirlo amablemente. Y mi vieja empezó según ella, ¿no? Después me cuenta un poco, es interesante por la coyuntura del momento, ¿no? Clase media laburante, y la nena teniendo ideas un poquito liberales, por así decirlo, ¿no? Empieza a sufrir marcadamente esa crianza religiosa de la época, dura, y empieza a pasarla bastante mal, y con sus ideas intelectualosas
empieza a soñar con irse, con escaparse. Y logra a los 18, 19 años conseguir una beca para estudiar en Boulder, Colorado. Y bueno, y el viejo Johansen era oriundo de Denver, Colorado, y estaba estudiando psicología allá. Ella quería estudiar filosofía y letras y psicología. Después se perfiló hacia las letras. ¿Tu viejo es psicoanalista? ¿O fue psicoanalista? No llegó. No llegó. No, mi viejo, al contrario, era una especie más de Homero Simpson. Un tipo bastante más quedado, interesante igual, ¿no? Sí, o sea, sí. un yanqui contradictorio. Hace unos años él me dijo que las dos características de su personalidad eran que nunca había tenido una ambición en la vida, lo cual para un yanqui es rarísimo. Y segundo, que nunca tuvo un respeto por la autoridad. Y me contó una anécdota de Alaska, porque a él lo que le ocurre es que él tiene que ir a Alaska porque no quiere ir a Vietnam por una cláusula legal que vos podés aducir que tenés problemas morales o éticos con respecto a matar a otro ser humano. Ajá. Entonces él usa eso y el gobierno te manda como castigo, entre comillas, a la Siberia, a la base Marambio, o el equivalente, a hacer papeles para el gobierno. Y le toca 3 años. Y tenía un sargento que era su jefe, un sargento negro. Y en un momento lo encara el sargento y le dice: Johansen, usted, yo le doy órdenes, pero me parece que usted no hace más o menos lo que le digo, pero no le da mucha importancia, ¿no?, a las órdenes que le doy. Y él dice: sí, tiene razón, sargento, es verdad. No le doy mucha importancia. Y fue 3 días al calabozo, suponete, ¿viste? El contraste de... Para como tan blanco. Sí, ¿viste? Porque de origen sueco, por el apellido, o dinamarqués, claro, o danés. sí, son noruegos. Noruegos. Sí, escandinavos, pero como de tercera, cuarta generación. Creo que hay una bisabuela que vino de Noruega, algo así. Ajá. Pero sí, es un vago recuerdo familiar. Mucha cerveza, si es como Simpson, digamos. Gusta la cerveza. Sí, Gusta sí. mucho. El control remoto. Y vos, bueno, esas circunstancias te llevaron a nacer en Alaska. Claro. ¿Y qué ellos recuerdos tenés de...? Enamoradísimos. Bueno, tengo un recuerdo blancuzco, Jorge. Siempre. Literalmente tengo un recuerdo blanco. Todo blanco. No, ¿viste? Y noches interminables, y las noches, días interminables. Y las noches blancas, claro. En realidad nunca volví. Viví hasta los 4 años. Creo que inclusive un poco menos, pero casi hasta los 4 años. ¿No volviste nunca? No volví nunca a Alaska, sí. Es una cuenta pendiente que cada vez es como que digo, no, tengo que ir. Debe ser muy bello, además, ¿no? Dicen que es muy bello. Fairbanks era, por lo que me contó mi viejo y lo que me contaba mi madre, era una ciudad de esas medios de dibujito animado, ¿viste? Que se abre todo y tenés el banco, la universidad, la base militar, Sí, ¿viste? sí. Todo, y de repente la nada. La tundra, ¿viste? Alaskenia. Pero era una ciudad que sí, sufrías la famosa fiebre de cabaña, el encierro. Mi vieja me decía, como ella era muy lectora y era bastante despistada porque se metía en sus novelas o en sus libros de estudio seguramente, y el niño Kevin salía semidesnudo a la nieve y me rescataba un policía en la esquina, ¿viste? Claro, en esos lugares con una tormenta de nieve te morís en la esquina de tu casa. Claro, esto obviamente sería en el verano, En el verano, ¿viste? claro. En momentos de esparcimiento. Pero sí, tengo algún recuerdo de un compañero japonés, porque hay una gran comunidad japonesa que me enseñaba palabras. Me acuerdo que hablaba algo de japonés, asoko, limitá, no sé qué decía. Pero sí, es una cuenta pendiente. Y después, en realidad, lo que más recuerdo es mi infancia en San Francisco, California. Mis viejos se separan cuando yo tengo unos 5 o 6 años. Y mi madre se casa en segundas nupcias con un pintor mexicano. Así que yo tuve una influencia mexicana, chicana, por así decirlo, ¿no? Los chicanos son los que son de... Inmigrantes. Claro, los que son mexicanos pero viven en Estados Unidos desde chiquitos, claro. Entonces son como bilingües. Y este era, sin embargo, muy mexicano y pintor y muralista. Así que después tuve... En la mejor tradición de la plástica. Sí, y era muy talentoso el tipo. Y recuerdo que tuve como una casa en San Francisco bastante hippie,
Y él pintaba, viste, en las habitaciones olas de diferentes colores, todo era medio pintado por él. Ellos tenían una cama de agua. Así que viví como una infancia setentosa en California, un contraste, ¿no? Porque mi viejo era más conservador, si bien era anti-Vietnam y demócrata, era un tipo que no era cero hippie. Y mi madre tampoco fue muy hippie, pero ahí nadó un poquito en la época, ¿no? Claro, estamos hablando de los 70, claro. principios. Sí. ¿Tu hermana nace...? Mi hermana nace en un lugar todo lo contrario de Alaska. Nace en Tucson, Arizona, en la zona árida. Sí, conozco. Donde podés hacer un huevo frito en la vereda, en verano, más o menos, en el capó de un coche. ¿Tucson? ¿Se pronuncia Tucson? Se pronuncia en inglés Tucson. Tucson. Es como una S, sí. Tucson. Que lo hemos visto, es un lugar clásico de las películas del Far West. Sí. Y también un poquito parecido de dibujo animado que, viste, ciudades pequeñas que se abrían y habían bancos y universidades. Mi hermano vive en Texas hace muchos años. Y, bueno, sus hijas se han casado con mexicanos, descendientes mexicanos. Claro. Sí, conozco ese mundo tan particular. Sí. Pero de Alaska a Tucson es otro viaje, ¿no? Sí. Tal vez más largo que los que siguieron. Tal vez, sí. Muchos contrastes, ¿viste? ¿Y la música? ¿Qué escuchaban? ¿Cómo llega a vos? Bueno, eso es mucho de la cultura de mamá, ¿no? Una mujer muy melómana. Escuchaba, yo recuerdo ya en Alaska, creo que un disco de Tita Merelo, ¿viste? El famoso con la orquesta de Canaro, cantando Se dice de mí, y seguramente alguno de Atahualpa. Inclusive trajo mi abuelo, el padre de mi madre, vino a visitarnos a Alaska. Imagínate, en el 68, sí, ¿viste? Un viaje. Con 3 años, yo, ¿viste? Tengo fotos de esa visita de mi abuelo que él después siguió, porque en ese momento él estaba allá, le había ido muy bien, ¿viste? Con el negocio de medias y viajó por Europa después, pero la primera escala fue en Alaska y trajo un disco de Hijitus, por ejemplo. Yo recuerdo, ¿viste? Un homenaje, ¿no? A García Ferré, que partió hace poco. Sí, partió hace poco, sí. Así que yo recuerdo... ¿Tu madre tenía melancolía de Argentina? ¿Vos recordás como una tristeza en ella? No recuerdo nunca una tristeza, recuerdo un arraigo muy fuerte. O sea, yo tengo fotos con las boleadoras colgadas en el living y el mate. Yo tomaba el Nesquik con bombilla, ¿viste? O sea que sí, habían como cosas muy, ¿viste? Un bombo legüero, una guitarra. Ella rasgueaba la guitarra, volviendo a la música, ella rasgueaba bien la guitarra y cantaba lindo. Y yo creo que ella quería hacer una cruza entre Violeta Parra y Joan Baez, la famosa cantante de folk norteamericana que cantaba, que era chicana, a su vez era... Sí, era chicana o se jactaba de ser de origen indio. Claro, tenía un origen indio y algo mexicano ahí entreverado y había sido la mujer de Bob Dylan. Claro. Puso ella... la canción de Sacco y Vanzetti, si no me equivoco. Sí, exacto, sí, los anarquistas. Yo estoy volviendo al vinilo. Sí, yo también. Sí, me encanta también. el vinilo. Y tendrías que sacar algún vinilo, ¿no? Sí. Es caro. Una cuenta pendiente también, sí. Yo creo que el vinilo tiene que volver y va a ser una buena manera de proteger al autor, al creador también. Sí, el vinilo es increíble. Yo también compré un tocadiscos hace poco, muy accesible, muy barato y que tiene USB, que lo podés bajar los discos también a la computadora, qué bueno, y esas cosas. Sí. Y estuve escuchando anteayer un disco, bueno, tengo una colección de un amigo que se fue a España también, entonces heredé cosas. Ahí podés encontrar a Joan Baez, que de pronto encontrarla, o discos malos de John Lennon, por ejemplo. Yo compré uno de John Lennon con Yoko Ono. No es que sea malo. Sí, es raro, claro. Es menos entrador. Es menos, sí, es difícil que se reedite. Sí, esos discos experimentales que armaba. Yo escuché la vez pasada a Charly García y La máquina de hacer pájaros. En vinilo. Estaba escuchando la famosa tapa de Christ. Sí. Después supongo que nos estamos acercando al viaje a la Argentina. ¿Cómo fue? Claro. Después de la separación del pintor mexicano. Sí, mi vieja, yo creo que ella me contó después un poco, había estado muy enamorada de él y sufrió mucho esa relación. Y bueno, lamentablemente nos tuvimos que ir medio de un día para el otro.
Y recuerdo una situación bastante delicada para mi madre, ¿no? Yo con 11 años, obviamente, ya muy consciente de la situación, ya venía mal la cosa, ¿no? Hacía un par de años. Mi hermana más chiquita, con 7, y recuerdo a mi madre hablando por teléfono desde San Francisco, California, acá a Buenos Aires, hablando con su hermano y preguntándole, porque esto era abril del 76, estamos hablando. O sea, recién había caído el golpe. Y el hermano de mi vieja le dice, pero no seas pelotuda, venite, ¿viste? Está tu familia acá, ¿viste? Vas a estar bien, por más que seas zurdita, no van a tener registro de vos, porque mi vieja hacía 15 años que se había ido de la Argentina, por más que fuera feminista y socialista y con todas las aristas de la época que le tocaron, ¿no? Así que nos fuimos y llegamos un 24 de mayo del 76 a Buenos Aires, Argentina. Mi madre, soltera, como el tango, de vuelta a la casita de los viejos, con 2 hijos, uno de 11, casi 12, yo cumplía un mes después 12 y mi hermana Karina con 7. Años de plomo. Estaba pensando que hay muy pocos casos, ¿no?, de migraciones a contramano. Luca Prodan es uno de los que llega también en esa época, sí, huyendo de la heroína, digamos, ¿no? De la heroína, sí, más grande, un poco más independiente, Sí, más grande, por motus propio. Tal cual. Vos venís muy joven y además todavía no habías hecho música más que en la ducha y en no, sí. No, la influencia musical fue muy fuerte porque, como te decía, la vieja era muy melómana y desde chanson francesa a música cubana, con el mexicano, viste, tenían en San Francisco amigos, recuerdo una pareja que se llamaban los Cavalari, que una era chilena y el otro era cubano, y cantaban todas esas canciones, viste, tipo... Tío Caimán, ay que mueve la colita, tío Caimán, ay que una señorita, tío Caimán, ay que mueve la colota, tío Caimán, ay como una señorota, tío Caimán. ¿Viste? Los vietnamitas son chiquititos, sí, pero con unos cojones, así de grandes, así. Yo escuchaba eso y no entendía de qué hablaba. En Estados Unidos, digamos. Se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia, mientras el pueblo en su desgracia acabara de morir. Y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguir matando. Y en eso llegó Fidel. Yo escuchaba eso. Llegó el comandante, mandó parar. Yo escuchaba esas canciones a los 8 o 9 años, imagínate. En Estados Unidos, porque había, o sea, prueba de que estaba la inmigración cubana, sí, los que huían, esos sectores medios altos que huían. Sí. Y pero ahí, en San Francisco, ¿viste? Gente... Claro, San Francisco era de la parte clima académica, gente que se reunía, latinoamericanos, que mi vieja era súper antiimperialista en esa época, con la contradicción. Hemos tenido un anticipo de las razones por las cuales el estilo de Kevin Johansen es tan diverso, variado, con fuentes tan dispares para la riqueza de su repertorio. Vamos a un corte y seguimos hablando y esperamos escucharte también. Muy bien. Llegaste a Buenos Aires en mayo de 1976 y allí supongo que hiciste el secundario poco después y supongo que allí empezaste a ponerte en contacto con otros chicos y ahí... Claro. Fíjate que graciosa la vida, ¿no? Porque llegamos a esa casa en Colegiales de mis abuelos, en la calle Olleros y Zapata casi. Ajá. Entre Cabildo y Zapata. Mis abuelos ya habían, dado el negocio de medias a mi tío, que había crecido también, tenía como 3, 4 sucursales por el barrio de Colegiales Belgrano, y eran
conservadores. Y llegaba la hija, después de 15 años, de los años 60 y 70, zurdita, con 2 matrimonios de por medio, intelectualosa. Y mi tío le dijo a mi vieja, vos que te gustan los intelectuales y los psicoanalistas y los zurditos. Acá a 2 cuadras hay una escuela que se llama la Escuela del Sol. Ah, allí fuiste. Fíjate, porque el director es yanqui, está casado con una argentina y bueno, ahí conocimos a Mike Sweet, que era oriundo, fíjate, en las vueltas de la vida también, oriundo de Denver, Colorado, igual que mi padre. Qué va. Casado con Mariana Viro, que era la hija de Viro, el inventor de la virome, el húngaro, el famoso inventor del tren bala. Así que era una escuela progre con la rareza de que era privada, pero que no usaban uniforme. O sea que para el barrio eran todos unos hippies sucios, ¿viste? Más en los 76. Iban los Calamaro a esa escuela, entre otros, ¿no? Muchos artistas. Semilla de maldad, digamos. Andrés Ditela, ¿viste? Gente, ¿viste? Claro. Semilla de maldad, tal cual. Es una película, Semilla de Maldad. Sí. Para los que no saben, Semilla de Maldad es una película que trata de un colegio donde los niños son bastante terribles, digamos. The Bad Seeds, creo que era. Sí, bueno, yo la vi como... No me acuerdo de los actores. Y bueno, caigo ahí. Imagínate siendo un gringuito diciendo 1, 2, 3, huevo frito, ¿cómo estás? Medio... No hablaba tan gringo porque tenía el oído, pero bueno, y todavía como animándome. Un primo mío del barrio de Núñez, de 14 años, me enseña a Gustavo hasta el pluscuamperfecto de los verbos. Como mi vieja me manda ahí a estudiar, a tomar la leche con el primo y estudiar los verbos. Y como al mes, en 6º grado de la Escuela del Sol, estoy recitando el preámbulo de la Constitución, dejando boquiabierto al maestro de 6º grado que decía, pero este pibe no hablaba, ¿no? Somos de goma, ¿no? Llegué a la edad justa para aprender bien otro idioma, ¿no? Claro. Igualmente, a los 6 meses, bueno, termino 6º grado, mi vieja consigue un trabajo en Montevideo, Uruguay, enseñando en una escuela británica del barrio de Carrasco, un barrio muy bien, de hijos de embajadores y de políticos de la época, y fui el hijo de la maestra un par de años. De ahí viene lo del uruguayo, lo del mate también. Lo del mate capaz que viene por ahí. Viví, una doble... No es que acá me dice acá el director que es uruguayo, que el mate es uruguayo. El mate es uruguayo y está en lo justo, señor director, es verdad. Comprado ahí en Tristán Narvaja. Yo viví 2 años en el barrio de Malvin, a 2, 3 cuadras de la playa, y una suerte de doble vida, porque era el hijo de la maestra, en 7º grado y 1er año sería, con un uniforme verde, que yo nunca había usado uniforme, porque también en San Francisco, igual que en la Escuela del Sol, era ir como venías, la escuela pública, cada uno iba vestido como quería. Así que fue un shock cultural fuerte para mí eso. Y la música, ¿cuándo tenés tu primer grupo? Si no me equivoco, el primer grupo se llamó Instrucción Cívica. Instrucción Cívica viene después en la secundaria. Postsecundaria, sí, de vuelta a la Escuela del Sol. Sí, fue como el primer ensayo ya con las primeras bandas y una casualidad también de la vida. Vamos a llegar ahí. En realidad el primer profe que tuve de guitarra fue un Ibarburu, que es una familia musical muy importante en Uruguay, porque mi vieja se había hecho amiga de una bibliotecaria a la cual le decían Petunia, que se llamaba Susana Ibarburu. ¿Descendientes de Juana de Ibarburu? No sé, sinceramente. Pero familia muy conocida en Uruguay por la música también. Y habían pegado onda una especie de simbiosis intelectual y de onda, como se dice. Y ahí tuve mi primer maestro de guitarra. Cuando vuelvo a la Argentina, un compañero mío ya en 6º grado me había, digamos, enfermado en el buen sentido con la música porque tocaba muy bien la guitarra y tocaba el piano, Julián Benjamín, que sigue siendo un gran amigo, y casualmente él fue de la dupla de Instrucción Cívica. ¿Y vos ya cantabas allí o componías? Yo tenía un problema, varios problemas. Uno era que idealizaba mucho las voces agudas tipo Sting. Ya veo el problema.
Y yo, claro, era esto. O sea, yo a los 12 años tengo una anécdota en Uruguay muy graciosa. Mi madre armó una especie de obra de teatro, un collage de obras de teatro de Federico García Lorca y Brecht y otros. Y yo tenía una línea y tenía que decir, tabernero, tráigame vino de Málaga, no sé qué. Y a los 12 años tenía la misma voz que ahora. Y una amiga de mi vieja le dice, ¿quién es el enano ese, ¿viste? Porque me medía así, ¿viste? Pero tenía esta voz. Y bueno, ¿viste? Paulatinamente... ¿Y vos admirabas las voces que son las voces de los 70, ¿no? Porque cuando escuchás a Bee Gees, Bee Gees, Sting y todos... Mismo la música del rock nacional que yo empecé a escuchar, mi primer recital fue Bicicleta de Serú Girán en Obras, ¿viste? Compartiendo con Spinetta Jade. Sí, Lito Mestre, son voces. Esas voces, ¿viste? Charlie cantaba muy arriba, Almendra, Spinetta cantaba muy arriba. Entonces yo quería intentar eso. Y Julián, que no cantaba, pero tenía linda voz y una voz aguda, yo decía, vos tenés que ser la primera voz y yo te hago la segunda. Y yo cantaba en falsete, haciéndole una segunda, sonábamos como las ardillitas, ¿viste? Terrible. Pero bueno, fue así como a los tropezones, sin saber producir, pero con el aliciente de conocer gente como Gustavo Gauri, de Estudios del Cielito, ¿no? En Castelar. Y teniendo una idea, una suerte de inconsciencia de la buena, creo, hicimos un tema que se llamaba Obediencia de Vida, y el primer disco de Instrucción Cívica, grabado en el 85 y salió en el 86, fue Obediencia de Vida. Y tuvimos nuestros primeros, como si te dijera, 15 segundos de fama, ¿no? 15 minutos de fama. Porque era muy deforme todavía, ¿viste? Entonces ¿Te acordás un fragmento de Obediencia de Vida? Sí, era una cosa muy, muy rara, pero... creo que hubo un malentendido, era como un ska. Creo que hubo un malentendido, yo a vos no te quise matar. Todo aquel que abusa de la vida muere acá. Decía, la obediencia tiene sus bemoles, más importa la seguridad. Y hoy que sos un número que gira, ¿dónde estás? Todo así, como un escasito, muy deforme. Que es precisamente el momento donde sale la ley de obediencia de vida que amnistía a los militares que habían obedecido órdenes durante la dictadura militar. Claro, sí, a mí me había chocado mucho el tema de la obediencia de vida, eso de, viste, la letra irónicamente habla de un tipo que dice, discúlpame, pero te tuve que matar, o sea, muy surrealista, viste, te tuve que matar al mejor amigo, porque estaba obedeciendo órdenes, ¿no? De esa época son Mac Guevara y Che Donald. Mac Guevara y Che Donald es una especie de obediencia de vida a posteriori, eso me agarra en los 90s, en realidad ya en Nueva York, ¿no? Porque yo lo que hago es una especie de vuelta volviste así al país de mi infancia, a ver qué onda, ¿no? Yo viví esa primavera democrática con mucha alegría, como mucha gente de mi camada. No te olvides que generacionalmente somos los cantautores y los cancionistas de mi generación, los que somos de los 60, 70, un poco herederos de la camada que sufrieron exilios, todo tipo de censuras, muertes como la de Víctor Jara, ¿no? En el caso más extremo, ¿no? Terrible, pero en un punto somos la generación que heredó el beneficio de disfrutar de las mieles, de componer y cantar sobre lo que se nos cante, ¿no? Gracias a esa generación de Víctor Heredia, de León Gieco, de Charlie, de tantos otros que tuvieron que disfrazar letras, Miguel Cantilo, grandes compositores de acá de la Argentina, y los tropicalistas de Brasil, y Chile y todo Latinoamérica. Entonces, de algún modo, yo creo que como muchos de mi generación éramos muy cuidadosos de caer en una suerte de demagogia. Yo siempre digo... una frase que me dijo el Negro Rada, que es muy divertida, dice, che, no te conviertas en un cansautor, ¿viste? Que me hubiera gustado acuñar la frase a mí, ¿viste? Cansautor me parece genial, porque
Si yo cantara sobre la libertad, como cantaba Víctor Heredia hace 30, 40 años, o León Gieco, donde era realmente necesario... Sí, o Cafrune, que es uno de los más... Claro, mi vieja era muy fanática de Cafrune también. Si uno cantara hoy eso, serías un demagogo. Y algo pasó también con la literatura. Lo mismo pasa con la literatura, donde muchos de los escritores de esa generación, o poco antes, esquivan la literatura de compromiso con el policial. Y eligen un camino que me recuerda a tu camino, que es el camino de la ironía, que es una manera, diría yo, de distanciamiento para encarar temas muy fuertes. Totalmente. Que es el humor. El humor te permite tocar temas muy fuertes sin melodrama, ¿no? Sí, y vos tal cual. Esto está evidente en tu Sí. No, es un desafío. Yo siempre digo que la ironía es tristeza disfrazada. Y también la tomo como una especie de burka, un velo bajo el cual se pueden decir las verdades más tremendas, ¿no? Porque es como una buena canción de Sabina, ¿viste? Sabina te hace reír, la primera frase una carcajada y a los 3 minutos se te pianta el lagrimón. Y además invita a una segunda lectura, o sea, lo que tiene la ironía para mí es justamente profundidad. Hay un ejemplo que a mí me gustaría, si podés, que es precisamente esa ironía sobre la utilización, la mercantilización del Che Guevara, ¿no? Totalmente. Bueno, Che Donalds o Maquevaras que mencionabas, es una canción que surge en el 90 y pico, viviendo afuera, cuando me daba la impresión que se aprovechaba un poco el tema de la imagen del Che en recitales de rock. Fui a un recital puntualmente de Rage Against the Machine, una gran banda hip hopera metalera de la época, que estaba muy en boga. Fui al estadio y a la salida vendían las remeras del Che a $20, $25. Entonces, esta canción se hace 2 preguntas. Claro. ¿Quién se llevaba toda la pasta, toda la guita de las remeras? Y segundo, ¿qué hubiera pensado el muchacho en convertirse en un objeto de consumo más, en un logo más? Y dice así. Se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, sin saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran de vender. Parece Maquevaras o Che Donalds, parece Maquevaras, oh, Che Donalds. Eso es. Todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y... Generacionalmente creo que vimos eso. También puede haber un aspecto de cierta apatía, más que nada por una especie de temor, capaz inconsciente también, de, bueno, la generación antes a nosotros desapareció por este tipo de cosas. Sí, es una lucha de apropiaciones, es decir, yo creo que desde el lado del Che está la apropiación de ese mundo que quiere destruir, y del mundo amenazado por el Che, la apropiación del Che. Es una dialéctica, ¿no? Sí, tal cual. Y en Estados Unidos estuviste... en Nueva York. En Nueva York, que es una ciudad, ¿no? ¿No habías estado en tu etapa...? No, había estado en la otra costa, en San Francisco. Llegaste? ¿Cómo fuiste a Estados Unidos? Llego por culpa de una novia argentina que quería estudiar danzas allá, ¿viste? Siempre hay una... Siempre. No vamos a decir el famoso dicho de la Junta de Güelle. Sí. Pero algo así era. No, pero también la casualidad o simplemente las ganas también de ver un poco, bueno, a ver esa otra raíz que tenía del norte, cuán del norte me hallaba, ¿no? Y me interesó la posibilidad de ir para allá. Había pasado, viste, del 84, 83, 84, la primavera, ¿no?, democrática con Alfonsín. 30 años se cumplen, ¿no?, de aquello.
Siempre Sí. que no estén viendo este programa dentro de 10. Sí, exacto. Y bueno, viste, como creo que una especie de decepción general hubo, ¿no? Con respecto a ciertas cosas que pasaron con esa democracia, con ese primer ensayo que quedaron algunas cosas truncas importantes. Y yo todavía que me estaba hallando como compositor, tenía esa dualidad de bicultural, donde me daba vergüenza mostrar canciones en inglés y después me sentía un gil porque escuchaba bandas como Sumo, con quien tuve el honor de compartir escenario en ¿Sí? Chipoleti, Río Negro, en un festival con instrucción cívica. Estaban los Enanitos Verdes, estaban los Sumo, estaban los Hit, estaba David Lebón solista, sí, y algunos más también de la época. Y ahí vi el desparpajo de Sumo y que cantaban en Spanglish y decían, dale, nena, dale, next week, quiero tu next week, next week, y viste, y jugando con las palabras y un poco más jopen de uno, decía, uy, qué bueno eso, qué buena esa libertad. Y me voy a Nueva York un poco, bueno, componiendo mucho, en un momento muy prolífico, por suerte, componiendo mucho. Siempre fui bastante de producir muchas canciones, muchas ideas, sobre todo muchos bosquejos o bocetos. Y llego a Nueva York con esta novia argentina y ella muy metida en la danza y yo caigo en el CBGB's, un lugar que me había recomendado un amigo baterista argentino, que es el antro legendario del punk rock de Los Nueva Ramones York, y todo. donde salieron los Ramones, Blondie, Talking Heads. Madonna tocaba la batería en una banda de chicas, antes de ser Madonna. Y esas cosas de película, ¿no? Caigo ahí, me aprueban un demo de cassette en esa época, ¿no? Estoy hablando de la primera guerra del Golfo, enero del 91 era, ya 91. Y canto mis canciones, 10 canciones en inglés y 3 en castellano, y hay un señor como al fondo del boliche de CBGB's, panza de cerveza, muy alto, barba, y se me aproxima después de tocar y dice, I like what you do, me gusta lo que haces, contame un poco. Y bueno, le cuento de Alaska a la Argentina, le hago la síntesis de que sí, vengo de Buenos Aires, pero nací acá y estoy ahí empezando. Bueno, dice, bueno, esta es tu casa, quiero que toques acá, que te foguees acá, que grabes. Y ahí arrancó quizás mi escuela más importante con la música, como el aprendizaje de foguearme en un escenario, como el CBGB's, de grabar, de poder curtirme como productor, entre comillas, de mis canciones. Y bueno, esa fue como la escuela. Allí nace también tu primera hija, Miranda. Miranda nace en el 97, sí. Yo me embarqué después con otra novia argentina y bailarina, cometí el mismo error, el mismo hermoso error. Y sí, tuve una hija que nació en Nueva York, Miranda, y luego Kim, que nació acá, y ya ando con Tom, ya ando con tres críos. Bueno, vos sabés, Kevin, que nos acompañan aquí en el estudio alumnos de distintas escuelas, bueno, de escuelas y de organizaciones no gubernamentales, sociales, Sí. Mundo Villa, que siempre están con nosotros, que es un periódico de la Villa 21-24 Barracas y de la 31, Escuela de Canto de Magalí Muro, la Escuela de Música de Buenos Aires y la Escuela Técnica de Sonido. Y que siempre tienen alguna pregunta, ¿no? ¿Tenemos ya alguna pregunta para hacer? ¿Qué tal? Hola. Sí. Mi pregunta sería, ¿cuál es tu relación con el tema del ambiente de grabación, con el equipo de grabación, que antes del momento, cómo te llevas, cómo logras un buen ambiente, un buen clima antes de la grabación y en el momento de la grabación? Y es todo un tema, ¿no? El ambiente en la grabación y estar preparados y a la vez estar relajados. También con el armado de una banda es lo mismo, ¿viste? Tenés que ser como un gran DT, ¿no? Es tener como tu grupo de gente, tenerlos enchufados y a la vez contentos.
nosotros, creo que acá terminé de entender el momento de grabación como un equilibrio muy delgado entre la magia y el sustento de esa magia, que es estar preparados, obviamente, ¿no? Estar contentos con el material que vas a atacar, a la vez estar lo suficientemente flexibles y permeables todos a que pueda ocurrir cualquier cosa, aunque sepas lo que vas a hacer también, ¿no? Nosotros tuvimos la hermosa experiencia de grabar en los estudios del Arco de León Gieco. Grabé un disco que para mí fue un disco bisagra, que fue Sur o No Sur, que fue grabado en el 2002, hace más de 10 años, que fue mi primera grabación de vuelta en la Argentina. También entraste, siempre venís un poquito en los momentos más fáciles. En las peores, bueno, en realidad vuelvo por una cuestión personal. Había fallecido la madre de mi mujer en ese entonces, la madre de mis 2 hijas, Mariana, quien falleció de una ACV de golpe en abril del 99, y nosotros estábamos coqueteando con la idea de probar Buenos Aires en un año o 2, o íbamos a venir en el 2000-2001, o sea, peor todavía. Y llegamos en diciembre del 99, comenzando el 2000, con la idea de que iba a mejorar la cosa, ¿no? Con la alianza, y supuestamente estaba terminando la fiesta. Terminó. La vuelta de la vida, ¿no? Terminó, o sea, otra vuelta, claro. Y yo llegué con un disco bajo el brazo, que hablando de las cosas de grabar, fue una experiencia muy linda, porque grabé en Nueva York, en el CBGB's, con músicos de todos lados, bien Nueva York, ¿viste? Un cubano, un árabe israelí en la batería, ¿viste? Argentinos, algunos tangueros, otros rockeros. Y ese disco se llamó De Nada, con THE, como La Nada, que tiene Guacamole, algunas de las primeras canciones como El Círculo, que fueron algunas conocidas. Y Sur o No Sur fue una experiencia hermosa también, porque contó con León de invitado en la canción Sur o No Sur. Oski Amante, a quien le debo la idea de mostrarle a León Gieco la canción Sur o No Sur, me tiró: che, ¿querés que le muestre alguna de las canciones? Porque me parece que León se va a copar. Dije, obvio, te hago un monumento, ¿viste? Y ese disco fue muy mágico, por eso también fue muy mágico, porque conocimos al zurdo Reusner, quien es todavía nuestro baterista a sus más de 70 años, quien tocó con Piazzolla en el Octeto, tocó con Vinicius de Moraes en La Fusa, las famosas grabaciones de La Fusa, acá en la Argentina. Pasaron cosas muy antes y después, ¿no? Y creo que ahí también fue como el momento bisagra de yo empezar a entender cómo grabar profesionalmente, cómo grabar bien, pero sin comerme la historia de... Viste que pasa mucho con el tema de los amigos técnicos en sonido, ¿viste tal disco cómo suena? ¿Viste? Y yo escucho tal disco cómo suena y digo, pero perdón, ¿no? Es una garompa. Suena horrible ese disco, ¿viste? Es como, pasa un poco eso a veces, ¿viste? Es un equilibrio en ese sentido, porque se habla mucho de la técnica a veces y se olvidan de la sustancia, de lo que tiene que sostener un disco, ¿no? Por eso a veces suenan muy bien discos grabados en vivo también, que tienen una energía, ¿no? Por supuesto, claro, porque tienen esa energía del momento, claro, porque tienen, no están los arreglos, tienen el plus, perdón, de los arreglos de una cosa muy afianzada, muy afiatada, con la técnica, por supuesto. Escuché hace poco un tema, un cover que haces en el disco que salió del Colegio de la Ciudad, donde interpretás un tema de Almendra, con tu voz además, que es muy particular, muy lindo suena, suena muy bien. Sí, el capitán Beto. Sí, un gran desafío ahí para la grabación del colegio. Sí, hice varias voces. Spinetta es una de las primeras, obviamente, influencias junto a Charlie en los recreos en la Escuela del Sol. Escuchabas, viste, los pibes cantaban Las manos de Fermín. Sí, hermoso. Yo tuve el gusto
de ver el debut de Almendra en el Teatro Astral, que, bueno, en el año 69, calculo. Mira, no nos queda mucho más tiempo. Te pido que elijas vos una canción para que podamos cerrar el programa con una canción que sea... Podría ser un pedazo A mí de... me gustan, Daisy, me gustan muchas canciones tuyas y particularmente por ahí me conmueve más las más sensibles. Sí. Pero me hacen reír mucho y me divierten mucho canciones, bueno, como Daisy, después, bueno, Puerto Madero. Claro. Pero elegí vos algún tema. Bueno, en Sur o No Sur hay varias. Bueno, Sur o No Sur también fue un antes y después porque apareció el tema en inglés Down With My Baby, que apareció en Resistiré, que fue el tema del Resistiré, un bombazo que fue mi entrada al mainstream argentino. Es muy lindo, ¿no? ese Porque yo venía muy bien de culto, llenando lugares pequeños a medianos, cada vez mejor, y de golpe, bueno, sonó eso. ¿Te resistís o sea, ¿qué relación tenés con la fama, con la popularidad? Yo creo que normal, digamos, la verdad es que muy orgánico, fue muy lindo porque fue también de un modo no forzado. Claro. Sucedió. Además cuesta, ¿no? Es decir, hoy el proceso de fama, cuando hay calidad, siempre lleva tiempo. No, y aparte te agarrás la cabeza. A veces, viste, bueno, con lo de Resistiré también, era tipo, uy, qué alegría, te llamaba tu hermana, ¿viste? Decía, ¿viste qué lindo queda el tema? Sí, a los 2 meses me agarraba la cabeza, decía... Todos van a pensar que solo compongo canciones cachondas en inglés, a la Barry White, ¿viste? Digo, no, tengo un disco que se llama Sur o No Sur. Pero después, ¿viste? Todo se emparejó. Sur o No Sur fue, para mi sorpresa, nominada a 3 Grammys latinos, considerada junto a discos como de Café Tacuba y Alejandro Sanz, el disco latino del año. Aparte con romper el Guinness, ¿no? De ser el primer alasqueño nominado a un Grammy latino, que no es poca cosa. Pero Sur o No Sur quizás fue un tema importante. Daisy, la cumbiera intelectual. La cumbiera intelectual. Puerto Madero. Lo que pasa es que la cumbiera intelectual es muy linda también con los coros. Sí, porque la chica va mencionando. Esos temas ¿Por qué fueron... tanto garmás entre los intelectuales? Porque la cumbiera intelectual enumera una cantidad de psicoanalistas, filósofos, artistas, y de pronto aparece Ante Garmaz. Es una ironía maravillosa. También dice Gilda, Visconti, Gismonti, ¿viste? Claro, metimos a Gilda ahí, sí, un par de personajes populares. Nos vamos despidiendo con un tema. Vamos con Sur o No Sur y te hago un popurrí de esos temas, si querés. Me voy porque acá no se puede, me vuelvo porque allá tampoco. Me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá están locos. Sur o No Sur, o No Sur. Me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza. Me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echan. Sur o No Sur, Sur o No Sur. Esa era como la bandera. Después era Daisy, a ella le gusta, te mira y se relame y eso a vos te asusta. Daisy, a ella le gusta, te mira y se relame y eso a vos te asusta. No sé ni cómo ni sé de dónde ciertos poderes ella se esconde. No me preguntes ni te asombres, se llama Daisy, la come hombres. Era porque en Palermo estaban en boga los travestis. Ahí la llamas, empieza, el actor que hace la voz, ¿quién es? Es Damián Dreisig. Ah, genial. Un grande, que además sí. El primero dice Travesaño, después dice Travolta. Travolta, qué lindo, Travolta. Sí, Damián tenía 2 monólogos preparados, uno antes de Sur o No Sur, La Procesión, y otro antes de Me Fui Pa'l Monte. Y este fue el 3er monólogo que le pedí que improvise. Le dije, mira, tenés que ser un tachero cachondo con una Daisy, genial, ¿viste? Sí. Que además dice, tengo una casa en Formosa. Tengo una casa en Formosa, no. Eso es una cita de Luca, ¿eh? Sí, pero vos sabés que, claro, él se ligó todo. Llorábamos de la risa. No, imagínate con la improvisación. Bueno, Kevin, gracias por el último disco. Qué hermosa foto. Por favor, sí, ahí están mis padres en B. Es un disco doble que tiene mucho de los dos, ¿viste? Es un disco que tiene folclore, un guiño a Uruguay y Brasil de la madre y
otro disco más en inglés, con cosas más rockeras, poperas. Nos, por ahí del nos viejo. despedimos con un tema que el director va a hacer salir cuando... Por favor. A ver, y Puerto Madero. Ah, Puerto Madero. Esto fue paseando por Puerto Madero. Yo cuando volví estaba enseñando inglés en Puerto Madero. En una telefónica por ahí. Y salí diciendo Puerto Madero, Madero, Puerto. Era como otro país, ¿no? And all the people that aren't from here would like to come and stay. Oh, I love El Obelisco. All the people that are from here just want to get away. And all the people that aren't from here would like to come and stay. And all the people that are from here just want to get away and go to Spain. Then to San Telmo to buy some Antiguos. Then to La Recoleta to see some conchetas. Yeah, we're going to Puerto Madero, Madero, Puerto. We're going to Puerto Madero. Oh, I love La Calle Esmeralda con sus minifaldas. Los excesos en Congreso era la primera época, hace 10 años. Oh, I love it. El Obelisco and the Argentinagers. Oh, me encantan los Argentinagers. En la primavera de Buenos Aires. Then to Almagro to dance a few tangos. Then to El Tigre to buy lots of mimbre. And all the people that aren't from here would like to come and stay. Oh, I love El Obelisco. All the people that are from here just want to get away. Then to Palermo to see some enfermos. Then to Belgrano to buy an helado de dulce de leche. Yeah, we're going to Puerto Madero, Madero, Puerto. We're going to Puerto Madero, Madero, Puerto. We're going to Puerto Madero. Let's go now. gracias. Era